Buenas tardes. Pues bueno, soy licenciado en acupuntura humana rehabilitatoria, Brian Ruiz Páramo, y hoy vamos a hablar un poquito acerca del síndrome metabólico y la sueroterapia. Desafortunadamente ahorita ya hemos visto con esta pandemia, bueno, tenemos que estar... estamos forzados a estar más guardados, esto implica más sedentarismo, entonces ya sabemos que eso al final repercute en nuestras subidas de talla. Entonces, no significa que todas las personas que tengan sobrepeso, pues tengan el síndrome metabólico, pero como ahorita lo van a ver a lo largo de la presentación, pues ya es un factor de riesgo, ¿no? El que estemos que tengamos unas tallitas de más, es factor de riesgo para a la larga desarrollar alguna dislipidemia o en este caso un síndrome metabólico. Entonces, pues vamos a abordar un poquito de esta parte. Vamos a abordar un poco de bioquímica, porque se necesita para poder entender a qué nivel es donde hace efecto esta terapia, cómo es que no es la panacea, pero sí es una herramienta muy importante y que se debe de tomar en cuenta para un síndrome tan complejo como lo es el metabólico. Ajá, cuando ya llegamos a este nivel ya no, ya es como un poco irresponsable el pensar que solamente con una terapéutica vamos a poder sacar al paciente. Necesitamos de tener de muchas herramientas para poder sacar al paciente, ¿va? Entonces, ahora vamos a abordar una de ellas, que es la sueroterapia. Primero, bueno, pues para el síndrome metabólico hay muchas definiciones. Traté de buscar una de las más sencillas. Esta la encontré en este artículo. Y dice, el síndrome metabólico comprende un grupo de enfermedades asociadas con una nutrición excesiva y una actividad física insuficiente. A mí me gustó esta definición cortita porque sí es muchísimo más complejo que esto, pero este pequeño párrafo engloba lo que realmente nos está afectando. O sea, una alimentación donde es sumamente excesiva, y estoy hablando en cuanto a cantidad de calorías, en cuanto a cantidad, o sea, en cuanto a porciones, y eso por un lado, y por el otro lado es una actividad física insuficiente. No hacemos actividad física, y no me refiero en específico al ejercicio, que son dos cosas distintas. Actividad física en cuanto a movernos, en cuanto a desplazarnos de un lado a otro. Siempre les pongo de ejemplo a mis alumnos el que ustedes vean simplemente a la gente que vive, nosotros le decimos aquí en la ciudad, ¿no? Pero que viven en los pueblitos. Estas personas necesitan desplazarse. Por ejemplo, para ir por 1 kilo de tortillas, pues tienen que desplazar tienen que ir caminando hasta cierto punto. Para ir a comprar huevo necesitan desplazarse de este lado. Para todos lados están constantemente moviéndose, tienen una actividad física mayor con respecto a nosotros de ciudad, que pues haces el mandado, y para proveerte de estos alimentos pues nada más necesitas dar 2 pasos y está tu alacena, volteas, ni siquiera das otros 2 pasos, volteas y tienes el refrigerador. Entonces, todo lo tenemos a la mano, todo. Y las personas que tienen estas dificultades, por así decirlo, por ejemplo, para el agua también necesitan desplazarse. Tú nada más te acercas al grifo, abres la llave y ya. Eso es todo el desgaste que tienes.
Entonces, el que no exista un equilibrio entre estas dos actividades, entre la ingesta calórica y entre la actividad versus la actividad física que haces, vamos a ver que tiene muchísimas repercusiones. En este caso, por eso están las imágenes de esta manera. Al principio comienza con esto que hablábamos al principio, que son estas tallitas de más, esta grasa abdominal, que a veces la pasamos por alto y decimos, bueno, no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, ahorita acaba de pasar diciembre y decimos, en enero me pongo a hacer ejercicio, me meto al gimnasio y pues, ¿qué tal? Ya estamos a mediados de febrero y no hemos hecho nada de lo que dijimos. Siguen esos kilitos de más, sigue esas tallas de más en nuestra cintura y esto ya está catalogado como sobrepeso. Ese es un primer estadio. Segundo estadio, empezamos a tener aumento de la insulina. Todavía no lo podremos catalogar como hiperinsulinemia, pero ya empezamos a estresar de más a nuestro páncreas, entonces nuestro páncreas tiene que estar constantemente trabajando, sobreesforzándose. Repito, aquí todavía no es enfermedad, entonces es como muy difícil poder medirlo, pero el hecho de que ya tengamos esa grasita abdominal implica que nuestro páncreas esté constantemente esforzándose para que nuestros niveles de glucosa pues no estén altos, mantenerlos a raya, ¿no? Entonces lo estamos forzando. Van a ser muchas condiciones las que se estén juntando para llegar a un síndrome metabólico. Entonces ahí ya tenemos otro estadio, ya le pusimos otra condición, que en este caso es el aumento en la insulina. O por así decirlo, estamos estresando a nuestras células pancreáticas. Por otro lado, ya cuando esto se va estableciendo a lo largo del tiempo, después empezamos a tener ya desórdenes directo con nuestros niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque pues, nuestro páncreas ya llega a un punto en el que se cansa y pueden haber varias, ahí no me voy a meter mucho en las especificaciones, pero puede ser que o la insulina que se esté secretando no sea de buena calidad o nuestras células pancreáticas ya empezaron a disminuir su secreción de insulina. Entonces, esto provoca que los niveles basales de glucosa pues empiecen a aumentar. Por eso la imagen de nuestra glucosa en 135, ¿no? Ya empezamos a tener, ahí ya es otro estadio. Después, pues ya de ahí puede aumentar, podemos, en cuanto tengamos ya niveles altos de glucosa, ya tenemos ciertas condiciones, sobrepeso, niveles altos de insulina. Bueno, en el segundo estadio ya tenemos niveles de insulina un poco más estables, pero es porque nuestro páncreas ya no está dando el ancho. Entonces ya empezamos a tomar medicamento para que nuestra glucosa pueda bajar y pueda estar en orden. Esto, igual proyectado a la larga, nos pueden dar problemas cardíacos. ¿Por qué? Pues porque ahorita vamos a explorarlo un poquito más, pero empieza a haber cambios en los tejidos vasculares y esto provoca que pueda aumentar nuestra presión arterial y ya estresamos a nuestro, bueno, primero al cuerpo en general. Luego ya estresamos a nuestro páncreas. Ahora ya estamos estresando a nuestro corazón. Ya tenemos al corazón teniendo que bombear pues a marchas forzadas y entonces ya le ponemos otra condición a este mismo síndrome. Después lo mantenemos igual durante mucho tiempo y esta grasita que teníamos en el abdomen ya deja de ser grasa abdominal para convertirse en grasa visceral. O sea, empezamos a acumular. El cuerpo empieza a entender que tiene que guardar energía y esta energía pues la empieza a guardar en forma de tejido adiposo. Entonces ya teníamos nosotros nuestras lonjitas, ¿no? Nuestra pancita. Pero pues al cuerpo le parece insuficiente porque seguimos con los mismos hábitos
y entonces empieza a acumularlo a nivel visceral, o sea, pegado a los órganos. Entonces esto empieza a generar algo que se conoce como lipotoxicidad, o sea, empieza a ser tóxico esta acumulación de grasa, estos lípidos básicamente, y eso ya llevamos bastante tiempo teniendo estos mismos hábitos, y entonces ya podemos irnos a cualquiera de estas dos vías, ¿no? Ya sea algún tipo de cáncer, es un factor de riesgo, no significa que todas las personas con síndrome metabólico pues desarrollen un cáncer, pero ya es un factor de riesgo. Recordemos que dentro de los factores de riesgo para el cáncer ya es previamente tener sobrepeso u obesidad, entonces ya le estamos poniendo más ingredientes a este pastel que se está cocinando, o podemos también desarrollar alguna enfermedad crónico-degenerativa mental. Y ahí se les pueden ocurrir las que quieran, ¿no? Puede ser un factor de riesgo para Alzheimer, para Parkinson, para alguna demencia senil, etc. Entonces, pues básicamente eso es lo que vamos a estar viendo ahorita a lo largo de la ponencia. Vamos a estar viendo cómo es que se va desarrollando, vamos a ir viendo cómo se van comportando cada uno de los órganos y lo que va pasando en cada uno de ellos. Entonces, esta es como la definición, por eso es que la puse así de sencillita, la vuelvo a leer. El síndrome metabólico comprende un grupo de enfermedades asociadas con una nutrición excesiva y una actividad física insuficiente. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a nuestra célula? Porque al final, pues nuestra célula, esa con la que nos estamos comunicando constantemente, ¿y qué le estamos diciendo? Primero tenemos ayunos prolongados, o sea, estas personitas que de repente dicen, no, es que no se me antoja desayunar en la mañana, ¿no? Porque me da asco. Ya vengo comiendo como hasta las 12. Bueno, pues les informo que no, que el ser humano pues debe de estar comiendo constantemente. Realmente lo que ustedes hicieron no es que no les guste desayunar o que les dé asco, no. Es que acostumbraron a su cuerpo a no desayunar. Entonces, pues el cuerpo responde en función de esto. Entonces, no es normal que no quieran desayunar. Para quitar este hábito, pues tienen que empezar a desayunar poquito, poco a poco, para que empiecen a adecuar otra vez al cuerpo a desayunar. Entonces, regularmente, a ver si les suena este ejemplo, estas mismas personitas pues, no desayunan, entonces vienen comiendo, o, bueno, pongo un paréntesis, se comen un pan con café, les puede dar las 12, 1, 2 de la tarde, que es a la hora que regularmente se come, y eso si bien nos va, y a esta hora ya se disponen a comer. Entonces recordemos, previo a esto, si es que esa persona cenó, pasó todas las horas de la noche sin comer, todas las horas de la mañana hasta el otro día. Cuenten cuántas horas fueron de ayuno. Entonces, primer dato, primera condición, ayunos prolongados. Segundo, atracones de comida regularmente chatarra y en malos horarios. Una persona que tiene hambre no es la persona más asertiva para escoger los alimentos pues cuando tiene hambre. Entonces, esto de que sí, yo voy a buscar qué como a la hora de la... O sea, no. Ya tienes hambre, vas a comer lo primero que te encuentres. Entonces, esto incluye, pues, vas a salir a la calle y básicamente lo que hay en la calle, pues, son pura comida chatarra, ¿no? Pura comida que, pues, no está balanceada, que es comida rápida y que evidentemente por esta necesidad que el cuerpo tiene, lo que quiere es algo que sea rico en carbohidratos. O sea, es que la comida o la energía eran para ayer, pero pues tú ya vas muy atrasado. Entonces, pues mal momento para elegir de comer. Comida, regularmente escogemos comida chatarra y en malos horarios. O sea, esta misma personita no desayunó, llega a la hora de la comida, come, eso si bien nos va, come rápido, porque pues, regularmente hay poco tiempo para comer, entonces come rápido,
Y cuando llega la noche, ahí sí, agárrate refrigerador porque lo que encuentre me lo voy a comer. Entonces, escogemos malos horarios para alimentarnos y casi siempre pues lo hacemos de forma muy rápida. Esto también es perjudicial porque al comer rápido no le damos tiempo a nuestro organismo de que nos avise que ya está satisfecho. Entonces ya ni siquiera tenemos los conceptos de satisfecho y lleno, ¿no? Ya cuando acabamos de comer porque ya estamos llenos, o sea, ya nos comimos toda la vaca. Entonces, ya ese es otro factor de riesgo, ¿no? Los atracones de comida y en malos horarios. Después, pues esta misma personita, hablábamos de que tiene un estrés sostenido, entonces está corriendo para poder comer 15 tacos del puesto de la esquina en 10 minutos, tomarse su refresco y regresarse rapidísimo a la oficina a trabajar. Entonces, este estrés sostenido también es muy perjudicial, primero por la dinámica, ¿no? Esta dinámica en que creemos que no va a pasar nada si comemos en 15, 20 minutos y el hecho de que mentalmente estemos siempre ocupados en la cabeza promueve que secretemos ciertas sustancias. Básicamente estamos estimulando constantemente el sistema simpático. Tenemos una descarga adrenérgica, entonces nuestro cuerpo está a tope. Y pues como nuestro cuerpo está a tope, lo que menos le interesa es digerir la comida. Entonces lo que le interesa al cuerpo es sacar los pendientes del momento, apurarnos a hacer lo que creemos que es primordial, y la digestión pues realmente en ese momento no es primordial para el cuerpo. Entonces lo dejan en un segundo, tercer, cuarto, quinto término, y constantemente estamos paralizando nuestro tubo digestivo. Esto hace que, pues, aparte de que comimos muy rápido, comimos un volumen muy grande, o sea, me estoy hablando de la porción, comimos cosas pesadas, o sea, no está balanceado. Aparte de todo eso, no lo masticamos, entonces le dejamos una bomba a nuestro tubo digestivo para que digiriera, no hacías de bolas tú. Entonces, eso también es perjudicial. Esa es otra de las condiciones. Y como una cuarta condición, pues tenemos la vida sedentaria, ¿no? Que vamos a regresar a nuestra oficina después de habernos comido todo esto y nos vamos a sentar enfrente de nuestra computadora a escuchar nuestro seminario de síndrome metabólico y sueroterapia. Nos vamos a aventar un rato sentados sin hacer actividad física. Esto implica no quemar nada de calorías, o sea, con el movimiento, y eso también es un factor de riesgo, es un factor, una condición que le estamos sumando a todo este proceso. Entonces, si vemos estas cuatro, pues no están nada alejadas de lo que comúnmente nos pasa, y vamos a ver ahorita qué es lo que le sucede a nuestro organismo por tratarlo de esta manera. Entonces, bueno, ya tenemos ahí nuestras lonjitas que nos dejó el Guadalupe Reyes del último diciembre, y tenemos ya insulina elevada, o sea, hiperinsulinemia. Tenemos una insulina elevada, ya lo platicábamos desde la definición del primer concepto de síndrome metabólico. Empieza a aumentar nuestra insulina. Esto promueve que empiece a aumentar también nuestra grasa visceral, porque separemos, una es grasa abdominal y otra es grasa visceral. Entonces, la más perjudicial y la más peligrosa, pues es la grasa visceral. Y esto también sostenido por un hipercortisolismo. O sea, tenemos niveles altos de cortisol, básicamente. Aquí lo ponen funcional, pero bueno. Básicamente tenemos altos nuestros niveles de cortisol, y esto va a ser una sinergia con la insulina para que evita que estemos quemando también la grasa. Ajá. Y vamos a ir viendo por órganos qué es lo que les va pasando. Estas son las condiciones generales cuando todo esto va pasando. Y primero vamos a ver a nuestro amigo el hígado. Primero el hígado, por esta grasa de la que ya hemos estado hablando,
empieza a desprender ácidos grasos libres, aquí lo pusimos así abreviado, AG, y esto provoca una lipotoxicidad. Entonces, toda esta grasa abdominal y visceral empiezan a desprenderse estos ácidos grasos libres, y estos ácidos grasos libres empiezan a viajar por todo el torrente sanguíneo. El problema es que empiezan a viajar por el sistema porta. El sistema porta va directamente, es una de las vías hacia el filtro que es nuestro hígado. Y aquí llegando estos ácidos grasos libres al hígado empieza a ser todo un relajo, porque empieza a provocar cadenas para que se sinteticen más colesterol del tipo LDL que del HDL. Si recordamos un poquito, de forma muy general, lo tienen conceptualizado como que el LDL es el colesterol malo y el HDL es el colesterol bueno. No me gusta a mí ocupar mucho este término de bueno o malo, porque al final el LDL debemos de tenerlo en cierta cantidad en nuestro cuerpo, así como el HDL. Aquí el problema es que estén fuera de rango. Entonces, estos ácidos grasos libres provocan en el hígado un desajuste en estos niveles. Entonces, empiezan a provocar que los LDL, se les denomina ácidos, colesterol malo, empiecen a aumentar y los HDL empiezan a disminuir. Entonces ya desde aquí empiezan, bueno, y los triglicéridos también se empiezan a sintetizar más ácidos grasos libres. Entonces, perdón, más triglicéridos. Entonces, esto empieza a provocar que algo que clínicamente ya se conoce como dislipidemia. O sea, sacamos un análisis de sangre y vamos a ver estos valores ya fuera de rango. Y a eso se le denomina dislipidemia. Y todo esto fue provocado previamente ya por lo que habíamos dicho. Eso fue a nivel hepático. Ahora vamos a ver a nivel del sistema inmunológico, esta misma liberación de estos ácidos grasos libres provocan una inflamación crónica de baja intensidad. Este término está muy interesante y últimamente está muy en boga, porque se está viendo que es parte de los factores de riesgo para muchas enfermedades crónico-degenerativas. Investíguenlo por ahí, googleenlo y chequen qué es lo que la cascada de consecuencias que va provocando. Pero bueno, ya tenemos entonces otro ingrediente que es la inflamación crónica de baja intensidad, que no es, se le denomina así porque no es una inflamación aguda, ¿no? O sea, vamos a separarlo, no es una inflamación como cuando te pegas y se te inflama, no. Esta es una inflamación que es de muy baja intensidad, que no la sentimos, ustedes no la van a sentir, pero está mediada por unos factores muy específicos y que tienen que ver directamente con uno de los que provocan son estos ácidos grasos libres. Falta mucho por estudiar esta parte de la inflamación crónica, pero se está viendo que también promueve que se empiecen a secretar este factor de necrosis, se llama factor de necrosis tumoral alfa, que lo que hace básicamente, tiene muchas funciones, pero una de sus funciones es inactiva los receptores de insulina. Entonces, si ya de por sí teníamos niveles de insulina altos y tenemos a nuestro páncreas a tope, este factor de necrosis secretado secundariamente por los ácidos grasos libres provocan al final que se perpetúe este mismo ciclo al inactivar los receptores de insulina. Entonces ya empezamos a tener más problemas porque pues no importa que tengamos niveles altos de insulina y niveles altos de glucosa, este factor no los va a inactivar los receptores y va a bloquear parcialmente, no es totalmente, pero parcialmente empieza a bloquear estos receptores de insulina. Después también tenemos a las interleucinas 6 y la proteína C reactiva, que estos promueven el aumento de fibrinógeno en la sangre, y esto nos va a traer como consecuencia un estado protrombótico. O sea, de forma burda, nuestra sangre se empieza a hacer más espesa. O
En vez de que tenga una fluidez, empieza a hacerse más espesa. Después, bueno, ya habíamos estado hablando mucho del páncreas, pero vamos a ver a nivel particular qué es lo que está pasando. Estos mismos ácidos grasos libres empiezan a generar toxicidad en las células beta del páncreas, y estas células son las que están encargadas de sacar insulina para evitar esa cascada. Entonces, ya vimos que el factor de necrosis tumoral bloquea los receptores, y aparte, estos mismos ácidos grasos libres están provocando que la toxicidad y muerte en las células beta pancreáticas. Entonces, ya esto es una bola de nieve que está creciendo cada vez más. Ya pobre páncreas está, como ahí en la imagen, está ya mal. También a largo plazo disminuye por esta misma toxicidad, el páncreas empieza a haber, aparte de muerte celular, pues empieza también a disminuir la secreción de insulina, y recordemos que disminuye, la insulina tiene un efecto vasodilatador. Entonces, el hecho de que disminuya la insulina va a disminuir también parcialmente el efecto vasodilatador. Y esto ya nos empieza a vislumbrar a futuro que si tenemos vasoconstricción periférica, o sea, que se hagan más pequeños los capilares a nivel de extremidades, a nivel periférico, es un factor de riesgo para la hipertensión. Entonces ya empezamos a tener muchas cosas, bueno, no ya empezamos, ya estamos minando el terreno, y esto pues no pinta nada bien. Después, como lo dijimos, bueno, el corazón, ya vamos a pasar ahora al corazón, viene un aumento en la viscosidad sérica, lo que les comentaba ahorita, un estado protrombótico. En el tejido muscular se inhibe la proteína quinasa. Esta proteína está encargada de la captación de glucosa para que pueda funcionar la célula. Entonces, si está bloqueada, ya vimos que el factor de necrosis tumoral alfa inhibe parcialmente a la insulina. Luego ya vimos que hay toxicidad a nivel pancreático. Y ahorita estamos viendo que en el tejido muscular, aparte, se inhibe la proteína quinasa, que es parte de lo que ayuda a la captación de la glucosa. Entonces, ya son muchos contras que tiene, y aparte esto produce una vasoconstricción. Los ácidos grasos libres producen una vasoconstricción que pues nos puede dar como consecuencia una hipertensión arterial sistémica. Y ya tenemos a todos los jugadores listos. Todos los jugadores listos. Ya tenemos a nuestra dislipidemia, ya tenemos nuestra glucosa alta y ya tenemos nuestra hipertensión. Y aquí recordando nuestras clases de bioquímica, ¿no? Para ver cuándo íbamos a ocupar esto en la vida real, ¿no? Nuestro ciclo de Krebs. Bueno, no lo vamos a abordar todo, es tema de varias clases, pero vamos a ver a nivel como esto es una versión deslactosada y light del ciclo de Krebs. Vamos a nada más a ver las rutas metabólicas, así de forma muy superflua. Tenemos por un lado nuestras grasas, o sea, las rutas metabólicas son la forma en la que la célula obtiene energía a partir de diferentes ingresos. En este caso están las grasas, lípidos, ácidos grasos y glicerol. Tenemos los polisacáridos, glucosa y otros azúcares, están conjugados. Y tenemos por otro lado las proteínas. Entonces, todos estos son material para que la célula pueda generar energía. La mayoría, o más bien la fuente principal tendría que ser la de los polisacáridos, en este caso para producir glucólisis. Pero para no meternos en tanto rollo, aquí tenemos un previo. Cada uno de estos entra en procesos y se va descomponiendo. En cada uno de estos procesos se va liberando energía. A esto le denominamos catabolismo. O sea, vamos separando moléculas, se va combinando con otras, pero al separarlas va teniendo liberación de energía. El punto es que llega aquí a
que es una molécula previa antes de que entre al ciclo de Krebs, que es acetil-CoA. Antes de este pasito hay uno que es el piruvato. Ahorita lo vamos a ver más adelante en otra diapositiva con este mismo diagrama, pero entra aquí al ciclo de Krebs, entra igual en otro proceso catabólico, y sumado a agua, básicamente, y oxígeno, esto ya es a nivel mitocondrial, pues empieza a obtener ATP, adenosintrifosfato, que pues no es otra cosa más que la moneda de cambio para los procesos metabólicos internos de la célula. Entonces, ¿este rollo a qué va? Porque ahorita que veamos la carboxilasa, vamos a ver cómo es que funciona a este nivel. Para esto, todo lo que platicamos hace ratito del síndrome metabólico, están atoradísimas, estas fuentes de energía, por eso el paciente se siente muy cansado, se siente sin energía, porque pues, la célula está básicamente así, sin energía y sin oxígeno. Entonces no puede producir ATP, pero ahorita lo explicamos en una diapositiva posterior. Entonces ya abordamos esa parte, ahora vamos a ver qué es sueroterapia. Sueroterapia es un tratamiento que consiste en la administración de sueros específicos que favorecen la autocuración de nuestro organismo a partir de una selección de diferentes compuestos que producen cambios favorables a la salud. Estos pueden ser, es muy variado, pueden ser vitaminas, pueden ser oligoelementos, pueden ser fitofármacos, fármacos biológicos naturales, esos son entre otros, ¿no? Según la necesidad concreta del paciente, con el objetivo de, este es el más famoso, adelgazar, belleza de la piel, mejora en general el estado de la salud, y tratamiento, pues, puede ser un tratamiento que vaya enfocado y específico a una enfermedad. Y esta terapéutica, pues, es colocar una bolsa de suero previamente seleccionada, porque hay diferentes tipos de suero, previamente seleccionada, que vaya de acuerdo a las necesidades del paciente, y a esta bolsa de suero, pues, se le añaden diferentes sustancias. En este caso de la que vamos a hablar, pues, es la carboxilasa. ¿Qué es la carboxilasa? Es un pirofosfato de tiamina, esto es una coenzima, y si ustedes recuerdan, dentro del grupo del complejo B, si no mal recuerdo, la vitamina B1 es la tiamina. Bueno, la carboxilasa, el pirofosfato de tiamina, es la tiamina, pero activada. Entonces, es como la prima, ¿no? Es forma activa de la tiamina. Actúa en el metabolismo de las pentosas. Esto, el metabolismo de las pentosas es otro ciclo que básicamente lo que ayuda a sintetizar son ácidos nucleicos y glutatión y en general sustancias que son antioxidantes. ¿Para qué nos sirven los antioxidantes? Bueno, sirven para neutralizar efectivamente los ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres son radicales libres que andan haciendo de las suyas por todo el organismo. Entonces, el tener antioxidantes, o sea, la parte contraria, o quienes lo inhiben estas sustancias, pues nos va a ayudar muchísimo. Ya vieron todo el desastre que armaron los ácidos grasos libres, entonces el tener antioxidantes nos va a ayudar a bloquear esta parte. También interviene dentro del ciclo de Krebs, ahorita lo vamos a ver en qué partes donde interviene. La descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico. El ácido pirúvico es una sustancia previa al acetil-CoA. Aumenta la afinidad por el oxígeno en los eritrocitos, o sea, los eritrocitos, recordemos que los eritrocitos están constantemente transportando CO2, dióxido de carbono, y oxígeno, ¿no? En el caso de sangre oxigenada o desoxigenada, ayuda como transporte para muchas sustancias. En este caso también sustancias de desecho, una de ellas es el dióxido de carbono, pero esta sustancia aumenta la afinidad por el oxígeno, entonces ayuda a que el eritrocito, la célula del eritrocito, se cargue de más
tenga más afinidad por el oxígeno. Esto va a ayudar muchísimo a que aumente el transporte de oxígeno en sangre y esto pues lo lleve a todos los rincones del cuerpo, para que aumente a nivel tisular, aumente nuestra cantidad de oxígeno. Y sus órganos enfocado o donde mayor tiene impacto esta sustancia, pues es al miocardio, al hígado, al cerebro y a los riñones. Hablamos de algunos de estos que eran como de los más impactados en el síndrome metabólico, entonces nos va a ayudar muchísimo en esta parte. Y en esta misma diapositiva era la que habíamos utilizado previamente para mencionar solamente las rutas metabólicas. Entonces, aquí les había comentado que aquí estaba el acetil-CoA. Esta era una previa antes, una molécula antes de que entrara al ciclo de Krebs. Pero antes de esta, hace un pasito antes, es ácido pirúvico. Y esta es muy importante porque aquí es donde se desvía la ruta metabólica. Cuando no tenemos oxígeno disponible en la mitocondria, se escoge esta otra vía que se le denomina la vía anaerobia, o sea, sin oxígeno. Y esta, pues al final, el metabolismo del ácido láctico, bueno, ya cuando termina en ácido láctico, nos da como resultado de 2 a 3 ATPs. Ya habíamos mencionado que el ATP era la moneda de cambio, la moneda para la economía general de la célula. Entonces, esta nos da como resultado de 2 a 3 ATPs. Si se va por la vía, cuando hay oxígeno, la vía aerobia con oxígeno, básicamente es la que habíamos platicado hace ratito. Llega aquí, se va descomponiendo, termina siendo acetil-CoA, entra al ciclo de Krebs. Después del ciclo de Krebs, pasa por varios procesos previos. Y después de ahí se van desprendiendo adenosintrifosfato, o sea, es antes de ser trifosfato. Y al final, en la mitocondria, se echan a andar unos mecanismos bastante interesantes. Si tienen un poquito más de tiempo, métanse a investigar el proceso mitocondrial, la oxigenación de la mitocondria, o sea, cómo es que hacen los intercambios, porque está bastante interesante. Pero básicamente lo que hace es generar más ATP. Esto lo genera porque pues, debe de haber oxígeno en la mitocondria y tiene que haber agua y oxígeno, ¿no? Que finalmente ahí se conjugan. Y esto al final nos produce de 30 a 32 ATP, que es abismalmente diferente a la ruta anaeróbica, o sea, sin oxígeno, que habíamos visto de este lado. Y nuestra carboxilasa, ¿en dónde funciona? Bueno, funciona a este nivel. Provoca que el ácido pirúvico, con rojito, que es PPT, es pirofosfato, miren, para que lo ubiquen. Pirofosfato de tiamina es este PPT en rojo. Entonces, hace que este ácido pirúvico se fosforile y se convierta en acetil-CoA. O sea, si tenemos por ahí atorado ácido pirúvico, lo mete directamente, lo fosforila, lo convierte en acetil-CoA para que ingrese directamente al ciclo de Krebs. Y luego internamente en el ciclo de Krebs entra también otra vez el pirofosfato para impulsar todavía este mecanismo en el ciclo y pueda llegar hasta el metabolismo mitocondrial y concluya en la formación de ATP, que es lo que se está buscando básicamente. Entonces, todo esto suena muy bonito, pero ¿en qué nos ayuda? Pues que la célula va a tener más energía. Al tener más energía, empieza a promover las rutas metabólicas, empieza a generar más antioxidantes, empieza a haber una mayor reparación tisular. Bueno, PPT, perdón, que había dejado aquí volando, es por el ciclo de las pentosas, que ya lo habíamos mencionado. Ayuda a generar más ácidos nucleicos, más glutatión, más NAD, y estos ayudan a todo el ciclo a que esté aceitadito y funcionando bien. Cuando nuestra célula tiene suficiente oxígeno y suficiente ATP, entonces es una célula con energía. Y una célula con energía no te está pidiendo más requerimientos.
Entonces va a empezar a enfocarse en repararse a nivel interno y a promover, por ejemplo, en este caso los ácidos nucleicos son la base para el ARN mensajero y el ADN en general. Entonces se empiezan a echar a andar todas esas rutas y promueve que la célula esté funcionando mejor. También aquí a nivel de grasas también nos ayuda muchísimo porque ayuda a que la ruta de los lípidos llegue hasta acetil-CoA y entre igual al ciclo de Krebs. En general lo que hacemos es echar a andar toda la maquinaria metabólica, ¿no? Porque no se puede... Todos esos lípidos y toda esa grasa se tiene que metabolizar. Esta es la forma de metabolizar. Entonces, por eso es que es tan bueno la carboxilasa en este tipo de síndromes. Pero bueno, no es la única. También tenemos el DMSO, el dimetilsulfoxido. Y es antiinflamatorio. Ya habíamos visto que había un estado de inflamación crónica provocada por los ácidos grasos libres. Entonces, el DMSO ayuda en esta parte antiinflamatoria, bloquea síntesis de prostaglandinas y el bloqueo de fibras C no mielinizadas. Esto es que genera cierta analgesia. Entonces, por ahí si hay algún dolor o algo, pues también ayuda. Esta creo que es la parte más importante y que nos atañe en este tema, ¿no? Aparte de la parte antiinflamatoria, resuelve problemas circulatorios. Ya habíamos visto que todo el relajo que se armó por los ácidos grasos libres al final desembocaba en un estado protrombótico en el que al aumentar la viscosidad sérica de nuestra sangre, pues le cuesta primero, de entrada le cuesta más trabajo al corazón bombear y que llegue hasta la parte más lejana, ¿no? Hasta la punta de nuestro dedo. Le cuesta más trabajo. Eso es por un lado. Y segundo, pues es más difícil que pase por esa sustancia viscosa y que lleguen todos los requerimientos que necesito. O sea, estoy hablando de no nada más es oxígeno. Todos los nutrientes que se necesitan para la célula que lleguen hasta el dedo más lejano de nuestro cuerpo. Y también de forma inversa, esa misma sangre que regrese le va a costar más trabajo a nuestro cuerpo, a nuestras venas le va a costar más trabajo. ¿Por qué? Pues porque hay que estar empujando un gel, ¿no? O sea, ustedes imagínense una carretera en donde es una vía rápida y los carros no pueden bajar de 80 kilómetros por hora. Entonces, pero para entrar a la carretera, pues previamente hay alguien que está monitorizando constantemente que no haya un exceso de carros. Entonces, pues la avenida está súper fluida, ¿no? Tú no bajas de 90, va rapidísimo. Pues imagínense eso, así deberían de ser nuestras arterias, nuestra sangre, nuestro fluido en sangre. Cuando nosotros hacemos provocamos este estado protrombótico, hagan de cuenta que no puede entrar quien sea a esa avenida y entonces pues ya se vuelve un relajo porque provocamos más tráfico, los carros no van a más de 30, entonces si ustedes quieren transportar algo de un lado a otro, pues va a costar más trabajo, más dinero, más tiempo. Eso mismo pasa a nivel sanguíneo. Al aumentar nuestra viscosidad, tarda más en llegar, igual de regreso, o sea, ya fuiste, entregaste lo que tienes que entregar y ahora regrésate. Es lo mismo, tarda muchísimo en el retorno venoso. Y ya de ahí podemos hablar de otros problemas que, pues, si ya le sumamos a todo lo que tenemos una insuficiencia venosa periférica, pues bueno, ya se complica más el asunto todavía. Después... entonces esta sustancia, el dimetilsulfoxido, nos ayuda en ese estado, ¿no? Promueve la circulación. Aparte también es bacteriostático, fungistático y virustático. O sea, mata bacterias, hongos y virus. Tiene una de las mejores peculiaridades del dimetil,
es que, y por lo que promueve, resuelve estos problemas circulatorios, es que es vasodilatador y reduce la liberación de histamina y prostaglandinas. Entonces, esto va a hacer que primero haya menos fibrinógeno en la sangre y que pueda fluir muchísimo más rápido. Además de que es vasodilatador, o sea, ¿se acuerdan que habíamos dicho que hacía una vasoconstricción, todos los ácidos grasos libres? Entonces, va a hacer que el vaso se amplíe, se dilate. También es un potente diurético. En este caso, muchos de las terapéuticas enfocadas para resolver una hipertensión arterial sistémica van enfocadas directamente en disminuir la cantidad de líquidos. Casi siempre se acompaña con diuréticos. Entonces, esta sustancia también ayuda a esa parte porque es un potente diurético. También tiene un efecto quelante. Tenemos sustancias que tienen un efecto quelante más poderoso, pero también ayuda, considerando que no hablamos, por ejemplo, de la aterosclerosis, pero es algo que ya poniendo todas las fichas en el tablero, como lo habíamos hecho hace rato, y de tener lípidos ya, una grasa visceral y los ácidos grasos libres y un aumento en los triglicéridos, aumento en el colesterol, ya solamente es cuestión de tiempo para que el calcio esté funcionando como adherente para todos estos lípidos y se empieza a hacer una placa aterosa. O sea, se empieza a generar un cochambre dentro de todas las arterias y lo que más nos preocupa es que se haga dentro de las arterias coronarias. Entonces, uno de las sustancias que nos podría ayudar a esto, y su efecto, que aunque sea menor, sigue siendo quelante, nos va a ayudar, que es del dimetil. Va a empezar a quitar esos excesos de calcio y va a empezar a desarmar esas placas, ¿no? Y entre otros, tiene también otras características que para fines prácticos ahorita no los vamos a aportar. Pero tenemos sustancias, tenemos herramientas para poder abordar este síndrome metabólico. Repito, no se puede abordar solamente con una terapéutica, necesitamos de varios especialistas para poderlo abordar, pero ponemos aquí en el AESI nuestra aportación para empezar a tratar todos estos síndromes, ¿no? que nos están aquejando. Entonces, me despido. Fue un placer haberles compartido un poquito acerca de esta patología y de cómo la abordamos aquí en clínica. También tenemos el curso, el diplomado de sueroterapia, por si están personal médico escuchándonos. Aquí también se imparte. Entonces, para tener mayores herramientas y tratar de mejor manera a nuestros pacientes. Me despido. Muchas gracias por escuchar y un abrazo. Cuídense mucho.